Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Continuamos con el mantra Om, llevando la concentración al corazón para desarrollar la intuición. Intuición, actívate, ábrete, sésamo. Activemos también los viajes astrales conscientes, llevando la concentración próstata, útero. Alma mía, despierta, despierta, alma mía. Yo te necesito despierta, tú tienes que despertar. Bien. Abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a Tecnopsicotrónica, este sol conscientivo de la gnosis samariana, de la gnosis académica cultural, un sol conscientivo científico. Y en esta primera cámara inicial pública de motivación continua, vamos a ver la cámara pre-básica con el tema número 1, ¿qué es gnosis? Escuchémosle un poquito a Samuel Ambeor acerca de qué es gnosis y también parte de la sabiduría griega acerca de gnosis, estimados, estimadas. Hermes Trismegisto dijo: te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Inscripción en el frontispicio del templo de Apolo en el monte Parnaso cerca de Delfos en la región de Fócida, Grecia, c. 2500 AD. La gnosis es la raíz del cristianismo, la llama viviente del budismo, el fondo del Corán, la ciencia secreta de los sufís y derviches danzantes, la doctrina secreta del budismo y del taoísmo, la magia sagrada de los nórdicos, la sabiduría de Hermes, Buda, Confucio, Mahoma y Quetzalcóatl, etcétera, 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 está en la gnosis. La doctrina del Cristo es la gnosis. En la gnosis se encuentra toda la sabiduría antigua. Samael Aun Weor. Bien, gnosis con G, genosis, simplemente es conocer de conoceres, sabiduría, inteligencia, positivo, gusto. Eso es gnosis. Y donde haya un átomo de aquello, obviamente está presente la gnosis. La gnosis samariana es simplemente una de las tantas de millones de gnosis existentes, ya en infinitos universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos de materia o antimateria. Es un saber más, un conocer más, que nos trae Samuel Ambeor para todos nosotros la conciencia de la humanidad. En estos tiempos, una de las gnosis más exaltadas, porque es el Kalki Buda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana. Tenemos los gnósticos, por ejemplo, Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kalishwanga, Odin, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, Jeobalaj, Sanat Kumara, Melquisedec, San Germán, Kotumi Moria, son gnósticos de gnosis ains cristificación, o sea, de la más exaltada. Ellos han surcado las 3 montañas iniciáticas
revisar la obra del Avatara, las tres montañas. Y a su vez han ido más allá de los dioses hacia los Ains, hacia los absolutos, hacia la energía universal, hacia el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Otra es la gnosis nirvánica. Maestros de gnosis nirvánica existen muchísimos en el planeta. Por ejemplo, ahí tienes a Sigmund Freud, Upensky, Gurdjieff, Krishnamurti, Lobsang Rampa y muchos más. La maestra Elena Petronina Blavatsky, que nos traen un saber, un conocer muy especial de los mundos superiores de conciencia, de los famosos 13 aeones que lo da Jesucristo en su libro El Pistis Sophia. De ellos saber quienes también anhelan escalar también ya lo que es la cristificación, para ellos se reencarnan de nuevo. Y existe también la gnosis básica. La gnosis básica nos trae salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva en este planeta. Samuel Ambeor, Laxmi, Daimon, Jesucristo, Gargacuchinis, Rabolul y Telantes también son maestros de la gnosis samariana, obviamente, y entre ellos son seres también cristificados, así como hay otros más discípulos del Avatara que también están en procesos de cristificación. La gnosis básica, ¿dónde la tenemos? También en obras de los dioses, diosas ya nombrados, tanto de gnosis nirvánica como de gnosis Ains cristificación. Hay también una enseñanza básica para vivir equilibradamente en este mundo físico tridimensional. Pero la gnosis básica también la tenemos en todo libro existente en el planeta, escrito por personas de los más de 7.000 millones de habitantes existentes, donde en esos libros hay prácticas ya comprobadas, eso es gnosis, prácticas comprobadas, que si uno la practica también le sirve y puede comprobar y traerse sus beneficios. Entonces, donde haya prácticas para traernos más salud, más amor, más dinero, más prosperidad físico-conscientiva, eso se llama gnosis básica. Tienes, por ejemplo, allí obras de libros como El hombre más rico de Babilonia, GoPro, los 10 pergaminos del éxito de Ogmandino, por ejemplo, libros de muchas personas que han ayudado para que las personas triunfen con su gnosis básica, su conocer, su saber, su inteligencia. La mente millonaria de T.B. Hart, Véndele a la mente y no a la gente, de Jung, y muchos otros más libros que realmente, si uno los practica, triunfa más pronto. Y todo eso se tiene que dar, obviamente, en los centros gnósticos básicos, como son los colegios, escuelas, universidades y más. Esos son centros gnósticos también. Allí se debe dar a la brevedad posible en esos pensos también ese conocer de aquellas personas que han tenido prosperidad, éxito, triunfo. Hay también muchos millonarios, y a ver si también billonarios y trillonarios, que tienen su gnosis, o sea, su conocer, su saber, su inteligencia para prosperar. Y hacen su prosperidad basados en trabajo digno, honrado y sin robar a sus propios empleados. O sea, también les pagan todas las utilidades a ellos, mes tras mes. No solo lo que les dicen por allí, una migaja, sino total de las utilidades, pues que eso puede revisar allí en el Cristo Social. Y a su vez en su libro de Samuel Ambeor del Cristo Social, Transformación Social de la Humanidad, Plataforma del Postclimo, Educación Fundamental, también otro libro como es La Caridad Universal, Introducción a la Gnosis, son libros de gnosis básica para personas que se anhela traerse prosperidad en todas las áreas de la vida con la práctica de aquello. Tienes gnosis básica en los 7 principios herméticos del Kybalión también. Hay una película muy buena, El Secreto, que sacan de allí, que orienta cómo dominar y manejar la mente para la prosperidad. También eso tiene que ver con gnosis básica. Es decir, la gnosis básica está en todo lado. Si usted ha ido a centros educativos, a una escuela, jardín, kinder, colegio, universidad, usted ha ido a centros gnósticos, con G, gnosis. O sea, centros de saber, conocer,
Inteligencia, ¿dónde he aprendido aquello? Porque aprender a sumar, restar, dividir, multiplicar, aprender gramática y todo eso es aprender gnosis básica que nos sirve para todo el resto de la vida. Eso es gnosis. A su vez, la gnosis está presente si ha ido usted o va a una religión católica, ortodoxa, Tao, Zen, Rosacrucismo, Evangelio, etc. Entonces usted está yendo a centros gnósticos, está yendo a centros de inteligencia, de saber, de conocer, y se ha estudiado Biblia, Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, obras cristianas, hindús, etc. Ha estudiado obras gnósticas o está estudiando obras gnósticas porque ahí tiene un conocer, una sabiduría, una inteligencia, obviamente, que lo más positivo si lo practica le sirve para su vida. Y eso es estudiar gnosis. ¿Quiénes son gnósticos? Todo habitante, los más de 7.000 millones de habitantes, cuando se hace uno actos positivos en la vida, entonces allí es un gnóstico, obviamente. Sea quien fuese. Por ende, si paga la si a su vez es un excelente padre, hijo, excelente ciudadano, entonces usted es un gnóstico de gnosis básica, porque está practicando aquel saber conocer inteligencia y tiene un equilibrio en este mundo físico, obviamente. Pero a su vez, la dama que está en la prostitución, la persona que está en el homosexualismo, el delincuente, obviamente cuando cometen esos actos ilícitos, son agnósticos, o sea, no practicantes de la sabiduría. Y a su vez, cuando hacen obras positivas, como comer, vestir, bañarse, ayudar a sus padres, familiares, hijos, hijas, etc., entonces en ese caso son gnósticos en el sentido más completo de la palabra, porque están practicando algo positivo y algo comprobable y algo beneficioso en pos de ellos y de la humanidad. Incluso ahí están haciendo parte de sacrificio por la conciencia de la humanidad y están generando dharma. Entonces, ¿quién es gnóstico y quién no es gnóstico? Obviamente ya vemos que toda persona en actos positivos somos gnósticos, o sea, practicantes de alguna sabiduría, algún conocer, alguna inteligencia. Ahora, por otro lado, existen las gnosis anticrísticas demoníacas también. Obviamente, ahí tienes la gnosis de Hitler, la gnosis de Luis Felipe Moyano, la gnosis de Moloch, la gnosis del demiurgo, el ángel Dios caído, Yahvé. Acordémonos que uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro muy diferente es Yahvé, o Yahweh. Él fue derrotado por Samael Ambeor y está encarcelado en ciertos infiernos de la luna. Revisad allí la Revolución de Bel, libro de Samael Ambeor. Tenés también allí la gnosis de Lucifer, el ángel Dios caído, la gnosis de Satanael, aquel Dios que llegó de otra constelación, la gnosis de Yaldabajón, que estos seres antes eran seres de luz, dioses, pero luego se cayeron, se volvieron demoniazos. Los magos negros, magas negras con diferente color de piel simplemente son los egos que ellos han creado y los han reforzado con el poder de energías y más. Pero a su vez, todo habitante en el planeta se ha creado el ego. Y el ego, los egos, los defectos, yoes, pecados, son los satanes, los magos negros, que en el interior se ha creado toda la humanidad. Igual, esos egos, defectos, son llamados también y traen a las personas grados de Hannas Moses en diferentes escalas. Pero toda persona que se tenga el ego tiene pues ya esos estatus, todo mismo. A su vez, nosotros no somos el ego ni las falsas personalidades, somos nosotros simplemente una chispa divina, una esencia hecha a imagen y semejanza de la energía universal allá en los Ains, en los absolutos. Luego esa chispa divina pasa a otras regiones ya manifestadas y allí toman mano ciertos arcontes. Revisad el libro de Pistisofía de Jesucristo, últimos capítulos, y aquellos arcontes comienzan una especie, algunos, no todos, de manipulación sobre las chispas divinas.
ponen el famoso espíritu falso, que es una copa de olvido que le dan a la persona en esos eones superiores para que se duerma en grados de conciencia y se olvide de todas esas regiones. A su vez, eso se transforma en una vestidura de esa chispa divina o alma y se vuelve esa copa del olvido en el famoso Espíritu Santo. Y luego van enviando a esas chispas divinas a diferentes universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos de materia o antimateria. Mundos de materia, en este caso, a pasar procesos evolutivos, entrando en los planetas a los reinos mineral, vegetal, animal evolutivo. Animales evolutivos tiene el tigre, el león, tiene también allí lo que es el gato, la paloma. Ahí están chispas divinas muy evolucionadas. Y después van llegando al reino humans lunar, se van transformando a su vez en almas, o sea, van desarrollándose, expandiéndose, ya que alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, energías que en otra hora se tuvo. O sea, alma es paciencia, altruismo, diligencia, castidad, amor, paz, tiene que ver también con poderes, clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, nahualismo, estados yinas, etc. Cuando se cae espiritualmente, a causa de la fornicación o la eyaculación de la enseminis, entonces se comienza a crear el famoso ego, defectos, pecados, satán y yoes, que también se los llama así, virus ecológicos, póngale el nombre que usted quiera. Esos defectos nos comenzamos nosotros mismos a autoencarcelar dentro del propio ego que se ha creado, dentro de Pothilge. Y luego, si en un ciclo de 108 vidas no queremos autorrealizarnos, escalar para estatus de iniciación con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, suprasexualidad, tantra, sin eyaculación de la enseminis, las meditaciones de muerte budista para desintegrar el ego o meditaciones de virtualización, meditaciones de muerte de Pothilge, y las obras positivas o dharmatización para generarnos dharma y pagar karmas de otras vidas con obras positivas, con amor. Lo más exaltado, el sacrificio por la conciencia y la humanidad, que ello nos lleva también a la cristificación junto con los otros factores. Si uno anhela autorrealizarse o sea escalar con estas prácticas de un reino humans lunar hacia un reino humans solar, hacia hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de cuerpos, de animales o cuerpos humans o planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia o antimateria. Entonces uno rueda para la famosa involución, esa chispa divina. Revisada allí, sea infierno, sea diablo y karma de Samalambeor. Se entra en cuerpos de ciertos animales involutivos, el chancho, la cabra, el mono, el simio y otros más. Y luego en esos mundos infiernos se va para purificarse del ego allá en cientos, miles o millones de años y otra vez resurgir por los reinos evolutivos y otra vez llegar al reino humans y a ver qué se hace en otro ciclo de 108 vidas. Ángeles, sombras o demonios. Y así son 3000 ciclos de 108 vidas. Pero en sí nosotros no somos el ego ni la falsa personalidad. Somos una chispa divina, hecha a imagen y semejanza de la energía universal. Eso es lo que somos. La gnosis se la comprende obviamente con la intuición. Toda esa información que hay en el cerebro, en la cabeza, en la memoria, en la mente sensual, hay que pasarla al corazón e ir más allá y filtrarla, obviamente por medio de la intuición y por medio de la práctica de meditación de aprendizaje, hacia una mente intermedia, hacia una mente interior, hacia un centro intelectual superior y a la parte más superior de todo ello y filtrar esa información hacia nosotros en conciencia con las meditaciones de aprendizaje. Y luego seguir con las otras meditaciones de Samadhi para llevar esa información a verificarla ante la energía universal para ver si es que es real o no. Ello ya tiene que ver también con autognosis, obviamente, y con esa práctica de la sabiduría. Entonces, la clave, los principios de la gnosis samariana, obviamente, son estos 3 factores de la revolución que hemos visto.
revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, tantra suprasexualidad sin pérdida del Ansaminis, las meditaciones de virtualización o muerte del ego y el sacrificio o dharmatización. Hay 4 bases para ordenar y organizar nuestra autorrealización, que sería despertar, nueva personalidad, siembra naturaleza e iniciación. El despertar de la conciencia tiene que ver con viajes astrales conscientes. Estos son principios de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado. En cuanto a las logias anticrísticas, obviamente, ellos protegen y refuerzan el yo, o sea, los yoes, defectos de ira, codicia, lujuria, envidia, gula, etc. En este caso acá eliminamos en logias blancas los yoes psicológicos, los egos, y afloramos con el yo soy paciencia, yo soy caridad, yo soy altruismo, yo soy clarividencia, yo soy intuición, obviamente. Las logias anticrísticas, si hacen buenas obras por incluso parte de humanidad, se generan ciertos grados de dharma. A su vez también transmutan energía sexual, pero después incentivan a la eyaculación del Anseminis y obviamente se van apartando de su real ser y padre espiritual con prácticas de tantrismo negro, demoníaco que ellos tienen. He allí la diferencia. A su vez, los regentes de la logia anticrística también tienen discípulos y discípulas en el planeta, y hay muchas gnosis anticrísticas demoníacas que hay en el planeta y dan también su saber, su conocer de acuerdo a sus fines. Acordémonos que los dioses, diosas antes que se cayeran, quienes se han caído, eran dioses creadores también demiurgos y tenían la gnosis de Dios. Al caer se siguen con esa gnosis, pero obviamente la tergiversan y la ponen de acuerdo a sus fines. Pero a su vez a sus discípulos igual les entregan gnosis, porque ellos antes eran de regiones celestiales y tienen ese saber. Están caídos obviamente, refuerzan los egos, se esclavizan en sus propios egos y sacan también magias negras para confundir a las humanidades. Sacan falsas doctrinas, falsas teorías que van inyectando eso en los reales sistemas de la humanidad, o sea, en sistemas políticos, educativos, sociales, familiares, religiosos y más, y los infectan. Pero a su vez, obviamente aquellos arcontes que se han caído, ellos saben la gnosis también de Dios, porque antes estaban en cámaras superiores, pero como vimos, la manipulan y la manejan de acuerdo a sus fines y conveniencias. Entonces, cuando usted llega a un centro gnóstico, pues tiene que averiguar qué tipo de gnosis es, o sea, qué tipo de sabiduría es, de logias blancas de Dios o de logias negras anticrísticas con diferente color de piel. Y tiene que ver a qué gnóstico sigue. Hay gnosis, como ya vimos, hay cristificación nirvánica, gnosis básica, y también hay las gnosis demoníacas anticrísticas. Le recomendamos obviamente la gnosis de Dios. A su vez, ¿dónde tienes gnosis también? La gnosis la tiene usted en esas baldosas, en esos focos. La gnosis la tiene en esa cuchara en que come. Con ella, porque se necesita un saber, un conocer, una inteligencia, obviamente, para poder hacer cucharas, baldosas, focos. La gnosis la tienen esas computadoras, en esos celulares, porque se necesita de una gnosis básica, un conocer, una inteligencia, una sabiduría para hacer todo aquello. La gnosis está en los centros naturistas, en las farmacias, obviamente, empresas de nutrición que ayudan a la humanidad por medio de la salud. ¿Por qué? Porque se necesita un saber, conocer, inteligencia para cuadrar todas esas fórmulas y hacer todos esos remedios en bien de la humanidad. La gnosis está, ya vimos, en las universidades, colegios, escuelas, jardines, religiones, porque es simplemente la sabiduría. Los griegos bautizan en su tiempo toda la sabiduría con el nombre de Gnosis. ¿Veis?
Entonces hay gnosis también, por ejemplo, la gnosis de Jesucristo. Ahí estudié el libro que da después de la resurrección con su gnosis. Tienes la gnosis también de los apóstoles. Y a su vez tienes la gnosis, por ejemplo, de los discípulos de Samuel Ambeor. Tienes la gnosis de Rabolú, de Litelantes, de Garga Cuchinis, que ellos dan su autognosis, la gnosis de ellos, y también comparten la gnosis samariana. Tienes la gnosis de los demás compañeros discípulos también del maestro Samuel Ambeor, que tienen rango también de maestría, u otros de iniciados e iniciadas. A su vez, la gnosis samariana tiene su constitucionalidad institucional gnóstica, revisada en el libro Ains en la edición del año 57 Aquarius o 2019. La gnosis como institucionalidad tiene 3 etapas, sumo lumens avatara. Avatara concentra todos los discípulas de Samuel Ambeor que han sido directos de él, convivieron con él y que han fundado gnósticas internacionales con leyes, con orden, organización. A su vez, la segunda etapa la tenéis en Lumens. La primera se llama Avatar, la segunda Lumens. Entonces Lumens emerge de esa ordenanza de Samuel Ambeor de abrir el Lumen de Lumine, Centro de Estudios Superiores, que está abierto en Venezuela. Ordenó a muchos directivos de entonces, de allá del Sumo Supremo Santuario, entre ellos Garga Cuchinis, Rabolú, directivos de Venezuela, de la gnosis samariana, que abran ese centro. Al final, y también obviamente lo nombró a Teófilo Bustos, que se lo conoce como el maestro Teófilo Bustos también, o Laxmi Daimon. Ahí lo nombró como abad de Lumen de Lumine. Después de esa comitiva organizada que estaba por el Avatara, se dividieron y a su vez el maestro Laxmi Daimon o maestro Teófilo Bustos prosiguió liderando la misión de la restauración institucional del Lumen de Lumine. Emerge una misión a nivel mundial con miles de estudiantes gnósticos en cámaras, unos 75.000 aproximadamente, y unos 1.500 centros de estudio a nivel mundial. De la primera etapa que vimos anteriormente, Avatar, pues tienes unos 30.000 estudiantes en cámara y aproximadamente unos 750 centros de estudio a nivel planeta. Tenemos la tercera etapa, la misión solar, instruccional, práctica, Ains Resurrección, que emerge de Santa Om Samaels, con sus sedes, que está ubicado allí, emerge en la Gnosis Religare, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección, Gnosis Académica Cultural, el Umicial Academia Samuel Ambeor y Gnosis Poliética Unit Patria Las Renivo. Una sede mundial con 124 soles instruccionales misionales al servicio de ti conciencia de la humanidad. A su vez, esta sede concentra toda la información de las demás sedes y la comparte para la humanidad. Allí podéis entrar en gnosilasrenivo.es.tl o gnosisavatar.es.tl o sumumslumen.es.tl, donde tienen los links para que puedas asistir a toda sede gnóstica samariana existente en el planeta de las 3 etapas subvolumen Avatar. La primera etapa Avatar, la segunda, concentra millones de estudiantes gnósticos a nivel mundial. La tercera etapa, obviamente, también millones de estudiantes gnósticos. Físicamente hay 3 personas como estudiantes de esta sede mundial. De ello hay 2 miembros activos, estudiantes online en grupos, por ejemplo, en Messenger, tenemos en cámaras ultras unas 2 personas, en otras cámaras unas 4 o 6, y obviamente en los grupos ya en YouTube, ya en Facebook se va llegando casi al primer millón de visitas en las sedes, tanto en páginas web, en oficinas virtuales y en YouTube, Face
y otros medios de comunicación. Y a su vez se comparte en los canales, por ejemplo, de la sede, más de 150 millones de estudiantes gnósticos de las diferentes sedes gnósticas que van revisando la información de la gnosis samariana. Esto es mundial, obviamente, y estas 3 etapas se expanden a nivel planeta. La tercera etapa presenta los 124 soles institucionales misionales, con todas las instituciones dejadas por Samuel Ambeor y dadas también en las demás etapas. Entonces tienes gnosis religare, gnosis académico-cultural, gnosis suprapropoliética, soles de orden y organización. En total hay 83 soles públicos de cámaras públicas y unos 41 de orden y organización, revisada allí en el libro AINS y en gnosilasrenivo.es.tl, toda esa información. La gnosis como filosofía, pues hay una biblioteca muy extensa, aproximadamente unas 1000 obras, entre conferencias y libros, de la gnosis samaliana. Unos 82 libros de Samuel Ambeor, unas 302 conferencias, una carpeta de documentos de la Avatara, donde tienes cartas que manda a sus discípulos. En total, 383 documentos ígneos de Samuel Ambeor. A su vez, de Laxmi Daimon, unos 107 libros. De Jesucristo, su libro El Pista y Sofía, unos 300 libros del maestro gnóstico Sivananda y unos 100 libros clásicos de la gnosis universal, Bhagavad Gita, Popol Vuh, libros hebreos, documentos de Nag Hammadi, libro tibetano de los muertos, libro egipcio de los muertos, etc. Y más libros de los discípulos y discípulas directos de Samuel Ambeor, entre maestros, maestras, iniciados e iniciadas que han escrito libros. Entonces ahí está una biblioteca. Y obviamente, usted, si está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede sembrar la gnosis samariana en la ciudad, país, continente que está. Revise allí las siembras de soles conscientivos, obviamente, estimados, estimadas. Entonces acordémonos que gnosis simplemente es saber, conocer, inteligencia, positivo gusto, y que existen millones de gnosis de logia blancas, y también hay las gnosis anticrísticas. Y todo eso es menester tenerlo presente y despertarse. En la gnosis samariana vemos los misterios de Cristo, Lucifer, de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que se volvió un demoniado. Vemos los misterios de Cristo, Satanás, de Dios, energías que se desdoblan del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído, que llegó de la constelación de Orión y saca la casta de satanes anticrísticos. Esos son otros casos. Vemos también cábala, astrología, viajes astrales, alquimia, reencarnación, ufología, ecología, superación personal, meditación práctica, antropología, agrocultura, elementoterapia, tecnopsicotrónica, dramatización, metafísica, gimnasia del sol, sumums académicas, religares solares y la propolítica Dadesh Rinibum. Si le gusta el aspecto religare, pues emerge de la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección y unas 8 religiones públicas para la humanidad, cada una con sus respectivas Biblias y órdenes misionales que usted puede sembrarlas también en casa para sus familiares, amistades, hogares. En Gnosis Académica Cultural tenemos pues el Instituto de la Caridad Universal, el AGCAC, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, el ICU, el Mover Gnóstico Cristiano Universal, órdenes de ufología, ecología, gnosis arte y más. Gnosis poliética, pues es muy extraordinaria, los universitarios de suprapropolítica samariana. Usted vea qué sol conscientivo le gusta y en qué área quiere usted desenvolverse, estimados, estimadas. Acordémonos que la práctica de la gnosis ya samariana universal, de las logias blancas de la energía universal, nos traen salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Y si practicamos los 3 factores, nos vamos elevando para nuestra autorrealización íntima, ya para human solares, para hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, creadores de plantas, de cuerpos, de humanidades, de planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia o antimateria, obviamente. Y nos va haciendo parte de esa vidalogía, de esa vida humana, flora y fauna universal, existente en millones de universos, galaxias, sistemas solares,
planetas, todos ellos habitados ya en sus mundos materiales, ya en sus mundos tridimensionales, en sus mundos superiores y también en los mundos infiernos. Entonces seamos parte de esto. La gnosis samaliana también sale porque estamos viviendo un nuevo éxodo en el planeta Tierra, ya que la quinta raza aria en su tiempo y momento llegará a su final para que luego emerja el sexto sol Coradi en el planeta Tierra. La gnosis samaliana da una supracultura solar conscientiva para la humanidad, forma el ejército de salvación mundial y a su vez guía a las humanidades en estos nuevos éxodos que estamos viviendo a nivel planetario. Samael Beor es el mensajero de los dioses diosas y es un maestro resurrecto que tiene cuerpo físico inmortal, un cuerpo egipcio de más de 4000 años de edad y nos asiste en el planeta, igual que Lakshmi Daimon es un maestro resurrecto físicamente y como ya sabemos Jesucristo tiene un cuerpo de más de 2000 años. También hay otros resurrectos que nos orientan, los gnósticos Sanat Kumara, Melquisedec, San Germán, Cotumí, Moria, Paracelso, que son seres inmortales que viven en el Shambhala, Shangri-La, Gartha y más. Estimados, estimadas, acordémonos que la práctica de la gnosis samaliana se vuelve autognosis y nos lleva a nuestra felicidad conscientiva. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. O si no, vamos a proceder con la praxis. Bien, vamos a realizar el mantra Om. Él nos desarrolla la intuición y también nos ayuda para los viajes astrales conscientes. Concentración al corazón. Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Viajes astrales conscientes, actívense, ábrete sésamo. Abrimos los ojos. Acordémonos que tenemos un real ser interno o Padre espiritual, que es una energía que nos guía también en la iniciación. Y a su vez, obviamente, con la praxis de la sabiduría gnóstica samariana, vamos volviéndonos personas más conscientes y acercándonos hacia energías divinas muy superiores en el sentido más completo de la palabra. Desde la academia Lakshmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, para ustedes, compañeros, compañeras, esta clase la ha orientado Suchertav, instructor, maestro, teacher o profesor de esta clase. Paz inverencial, estimados, estimadas. Acordémonos que la gnosis tiene 3 cámaras, primera, segunda, tercera cámara. Eso ya en Gnosis Religare. Y puedes ascender también a la pre-cuarta, pre-quinta, pre-sexta, pre-séptima cámara. Obviamente en esta instrucción, Misión Solar de la Resurrección. Eso si os gusta Gnosis Religare. En cuanto a Gnosis Académica Cultural y Gnosis Suprapolética, obviamente tiene su primer nivel organizado y de allí puedes asistir a la religión que quieras o también integrarte en la Religare samaliana si así usted lo anhela.